Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarles, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. El presidente Guillermo Lasso heredó un problemático sistema penitenciario en Ecuador. Tras su llegada a la presidencia, Lasso prometió una reestructuración total de las cárceles, pero meses después vemos cómo el horror se repite. El mandatario ha decretado el estado de excepción en todo el sistema carcelario después de que enfrentamientos entre bandas rivales se saldaran con más de un centenar de muertos en un penal. Y de una crisis pasamos a la otra, aunque mucho más al sur. Chile atraviesa lo que sus propias autoridades consideran, y cito, una crisis de ingreso clandestino. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha anunciado este miércoles una serie de medidas humanitarias y también de seguridad para gestionar la crisis migratoria. Las analizamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluCárcelesEQ, numeral ConcluCárcelesEQ. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario del Ecuador. El enfrentamiento este martes entre bandas rivales en la prisión El Litoral, una de las cárceles a las afueras de Guayaquil, se salda de momento con al menos 116 muertos y más de 80 heridos. Esta cifra, por supuesto, puede ir modificándose. Los datos son preliminares porque el Servicio Nacional de Prisiones ha informado a través de Twitter que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía continúan recabando información dentro del penal. Vamos en vivo hasta Quito y se encuentra mi compañera Ana María Cañizares. Ana María, gusto de saludarte. El presidente se ha dirigido al país hace algunas horas y ha adelantado que el Estado ecuatoriano va a actuar al respecto. Cuéntanos exactamente qué medidas ha anunciado Lasso. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Así es, un trágico episodio de violencia en las cárceles nuevamente que ha incrementado esta cifra de fallecidos en las últimas horas. El presidente Guillermo Lasso ha indicado hace pocos minutos que terminó esta rueda de prensa donde explicó la situación del sistema penitenciario después de estos sangrientos amotinamientos, que 116 reclusos fallecieron y más de 80 resultaron heridos. Esta cifra, como tú bien señalabas, podría ajustarse conforme pasan las horas. Son horas además difíciles para la Policía Nacional, que ha tenido que desplegar todo un operativo con sus equipos especiales para lograr de alguna manera ejercer un control al interior de los centros penitenciarios. Pero escuchemos cómo Guillermo Lasso informaba al país de la situación que al momento se vive en las cárceles de Ecuador y este nuevo estado de excepción en todo el sistema penitenciario a escala nacional. Escuchemos. Los saldos al momento nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son personas privadas de la libertad. No hay ningún personal civil de cocina o de guías penitenciarios que hayan sido afectados en este lamentable suceso. Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales. Que el Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano. Bien, José Manuel, sin embargo, el director de inteligencia del Ecuador, Fausto Cobo, quien estuvo en esta rueda de prensa con Guillermo Lasso, dijo que es muy difícil por el momento hablar de un control total de los pabellones de este centro penitenciario, puesto que es muy difícil ingresar a ciertos pabellones. Indicó que prácticamente hay varios reclusos que están más armados que la misma Policía Nacional o que los guías penitenciarios. Una situación que se vuelve muy complicada para poder ingresar a estos lugares y mantener una cierta calma. Algo que también compartió el director de inteligencia es que no quiere nombrar a las bandas delictivas que se enfrentan por el territorio y el control de la penitenciaría del Litoral, porque dijo, esto es hacer apología y hacer propaganda de las bandas delictivas. Pero también coincidió el presidente Guillermo Lasso en que no se puede hablar de un control total en las cárceles, y escuchemos por qué.
Me gustaría decirle, Lenin, que sí, pero no lo puedo hacer. En este momento, esta reunión que ha concluido ya para dar paso a la rueda de prensa ha sido una reunión de coordinación de acciones y obviamente que las acciones requieren su tiempo para su ejecución. Además, José Manuel, el presidente Lazo informó que al menos 24 millones de dólares se destinarán en los próximos días para poder blindar a la cárcel de Guayaquil, a esta penitenciaría del litoral en las afueras de la ciudad de Guayaquil, contra estos hechos violentos. Dijo que se necesita mayor tecnología, inhibidores de sistemas de comunicación dentro de esta cárcel y también empezar a tomar medidas para controlar la corrupción y la falta de transparencia en estos centros penitenciarios, donde se ingresan armas de grueso calibre, fusiles, granadas, computadoras y celulares. Eso todavía deberán las autoridades empezar a encaminar estos esfuerzos para que se logre tener este control total que, como vemos, todavía no pueden garantizar ni siquiera el propio presidente de la República. Hace pocos días atrás, CNN en español, estuvimos en una de las cárceles del Ecuador, en la cárcel de La Tacunga, el centro penitenciario, otro de los más complicados y conflictivos del Ecuador. Pudimos ingresar en exclusiva hasta ese lugar y nos comentaban la situación que se vive al interior y cómo en este año se han registrado los amotinamientos sangrientos también en ese sitio. Veamos lo que registramos, que no dista mucho de la situación que ocurrió el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. Son centros penitenciarios que se construyeron incluso de manera a través de su infraestructura muy similares. Y conozcamos por qué, José Manuel. Para ingresar a la cárcel de La Tacunga, una de las más conflictivas de Ecuador, pasamos por 3 filtros de seguridad tras un registro corporal y de nuestras herramientas para esta grabación exclusiva de CNN. Acompañados de agentes penitenciarios y un equipo de fuerzas especiales de la policía. En el interior, decenas de ventanas tienen impactos de bala o están rotas, pues la seguridad fue vulnerada durante los sangrientos amotinamientos de febrero y julio de este año, según cuenta el director del servicio penitenciario. Hemos recibido un sistema que es precario, que es un peligro para la seguridad nacional. En los pabellones hallan computadoras y celulares, también armas de fuego y cortopunzantes que fueron decomisadas el mismo día de este recorrido. Son y tienen un poder igual o superior al del propio Estado. Algunos espacios entre pabellones están desbordados de basura y hay olores nauseabundos. También aquí se esconden armas. Avanzando hacia el patio central, están pintados estos dibujos que identifican a 2 bandas delictivas rivales. Esta es la zona de mediana seguridad de esta cárcel, donde los agentes penitenciarios califican a lo ocurrido en uno de los últimos amotinamientos como el infierno, el horror y algo dantesco. Una guerra total. Una guerra total. Salieron toditos, rompieron las puertas, hubo bastante desmán. Nosotros lo que hicimos es ponernos a buen recaudo porque, como usted consta, nosotros no tenemos armamento. Los privados de libertad pues, tenían armas de fuego. Muchos de los compañeros sin chaleco, antibalas. Ya en el pabellón de máxima seguridad, el equipo de la policía miraba fijamente las ventanas de las celdas. Ellos aseguran que nunca logran decomisar todas las armas de fuego y que en cualquier momento un disparo puede salir de esas ventanas, donde varios sicarios cumplen sentencia. La corrupción está en todo lado. Ellos representan a las mafias nacionales e internacionales. Internamente, los pabellones de esta cárcel son similares a este, donde algunos presos por delitos de menor gravedad piden ser reubicados. Yo he estado en 3 amotinamientos, vi muchas cosas. Sin embargo, le digo la verdad, nosotros no participamos para nada y lo que hacemos es encerrarnos. Y somos a veces, tal vez, parapetos de la situación. El gobierno ofrece mejorar la tecnología, los controles, la infraestructura, la clasificación de la peligrosidad, la dotación de armamento no letal a los agentes y combatir la corrupción y el hacinamiento. El Estado no negocia con criminales.
con personas que no están en condiciones de hacerlo. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia en las cárceles de Ecuador y pidió medidas inmediatas para frenar las muertes, que ya superan más de 120 en lo que va del 2021. Bien, José Manuel, y un poco ajustando esa estadística de nuestra última cobertura, con las muertes del día de hoy, superan ya los 250 muertos de manera violenta dentro de las cárceles del país en lo que va de este 2021, que ha sido un año violento, sangriento, atroz para el sistema penitenciario del país. Una de las cosas que también el presidente Guillermo Lasso anunció esta noche es que se levantará en las próximas horas en el Coliseo Abel Gilbert de la ciudad de Guayaquil un lugar, un centro de base de información donde podrán ir los familiares de los fallecidos, de los presos fallecidos en la cárcel del Litoral de Guayaquil, para que puedan averiguar sobre la situación de sus familiares o si alguno de los fallecidos corresponde a estas personas que ahora mismo están a la espera y a la expectativa de conocer el estado de sus seres queridos. Una de los hechos que también ha marcado esta jornada es el anuncio de las autoridades de que algunos de los reclusos murieron decapitados, y esto da cuenta de la gravedad, de la atrocidad con la que ocurrieron los hechos, José Manuel. Habrá que ver entonces si es que esta noche o en las próximas horas continúa este largo operativo de llegar a estos pabellones complicados, y como dijo el presidente Guillermo Lasso, es previsible que esta misma situación pueda replicarse en otras cárceles del país como ha ocurrido anteriormente. Ocurre en Guayaquil, ocurre en Cuenca, ocurre en La Tacunga y se enciende en diferentes cárceles de Ecuador. Veamos qué ocurre entonces, José Manuel. Una situación obscena, tremenda, horrible, Ana María Cañizares, pero ciertamente uno se pregunta ¿dónde está el Estado? Porque a todas luces el gran perdedor en esta situación parece ser el Estado ecuatoriano, que no puede imponerse frente, digamos, a estos grupos en las mismas cárceles que son del Estado. Ana María Cañizares, gracias por tu reporte en vivo desde Quito, Ecuador. Vamos con el primer invitado de la noche para analizar este tema. Le doy la más cordial bienvenida al coronel retirado del Ejército Ecuatoriano, Mario Pazmiño Silva, exdirector de la inteligencia de la Fuerza Terrestre de su país. Señor Pazmiño, buenas noches, ¿cómo le va? Gusto de saludarle. Muy buenas noches, un cordial saludo, gracias por la invitación y un honor siempre estar en este medio de comunicación. Gracias, y no son buenas noches precisamente para los ecuatorianos en un día tan sangriento, tan terrible, y donde ciertamente el Estado ecuatoriano parece derrotado frente a una situación que acontece en el servicio penitenciario del país y en muchas cárceles. La pregunta es, ¿por qué el Estado no puede controlar las situaciones de estas cárceles ecuatorianas y esta situación, de alguna manera, qué nos está diciendo, qué nos está develando, qué nos está revelando sobre la seguridad ciudadana en el país? Primero, ante todo, el Estado ecuatoriano está desarrollando muchas improvisaciones en el manejo de una área crítica que es el sistema carcelario. Este sistema carcelario está completamente penetrado de las estructuras del crimen organizado transnacional, y la corrupción es parte de la estructura mismo de todos los círculos que están controlando el sistema carcelario. Me refiero al primer círculo, me refiero a los guías penitenciarios y a los administradores de los centros carcelarios. En definitiva, no es el Estado el que controla los centros carcelarios, sino más bien son las megabandas a través de los carteles internacionales quienes han desarrollado una actividad permanente de control territorial al interior de estos centros carcelarios en base a control de pabellones. Y eso es por lo que se están al momento peleando al interior de estos centros carcelarios. Ahora bien, las cárceles son un peligro para la seguridad, decía recientemente en el reportaje que seguía mi compañera Ana María Cañizares. Lo decía un funcionario precisamente del servicio penitenciario. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, son un problema básicamente porque, como lo decía inicialmente, esta situación pues se ha desbordado desde mucho tiempo atrás. El gobierno lo que ha hecho permanentemente es declarar estados de excepción que se han orientado a medidas parches, medidas que no son estructurales, que no se combate directamente, que no se quiere enfrentar radicalmente a este germen que se llama crimen organizado transnacional, y que esto ha continuado proliferándose. A tal punto que lo que está pasando dentro de los centros carcelarios se está exportando hacia las diferentes ciudades,
Y esto, con los niveles de violencia que se están generando en la sociedad, los niveles de sicariato se han incrementado exponencialmente, especialmente en las ciudades en donde están las principales rutas y abastecimiento, los centros de acopio y plataformas internacionales del narcotráfico internacional. Este es una realidad que vive el país y es sumamente lamentable. Esto no va a terminar ya, esto va a continuar. No es que con el estado de excepción que acaba de declarar el presidente de la República, con esto termina. No, señores, esto se va a implementar en las otras cárceles y va a seguir incrementándose en los niveles de violencia. Claro, y por eso le iba a preguntar que supongo que las medidas que ha anunciado el presidente Lasso a usted le parecen insuficientes, y en ese contexto también la pregunta es válida. ¿Qué medidas debería establecer el gobierno y el Estado? Bueno, el Estado que hoy día es presidido por el presidente Lasso, ¿qué medidas debería tomar concretamente para cambiar radicalmente la situación del sistema penitenciario ecuatoriano? Dos cosas fundamentales que las he venido proponiendo desde mucho tiempo atrás. La primera es que el presidente de la República disponga mediante decreto ejecutivo que la Policía Nacional del Ecuador se haga cargo temporalmente por 1 año y medio a 2 años, hasta formar nuevos guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios con estándares internacionales y protocolos nacionales de calidad, en donde prime la selección adecuada de estos funcionarios. Eso por un lado. El segundo elemento es considerar la propuesta de hacer alianzas estratégicas entre el Estado y la empresa privada para ir viendo si existe la posibilidad de ir a algunas áreas del sistema carcelario, irlas privatizando. Esto es sumamente importante. Hay que incrementar el nivel de presupuesto, indudablemente. Hay que hacer una reingeniería total, porque lo que dice la Constitución en el artículo 201 es que el Estado es responsable por la vida y también por la reinserción social. Si el Estado es inoperante y no puede garantizar la vida de esos privados de libertad, cualquier momento el Estado ecuatoriano puede ser objeto de demandas internacionales por esa situación y por esa ineficiencia que está demostrando. El Estado es responsable de la vida, de los derechos humanos y también de la reinserción social. Y con esa frase nos quedamos, por supuesto, porque claro, supuestamente las cárceles deberían cumplir la función social de reformar a los reos que están allí, pero en este caso parece estar ocurriendo absolutamente todo lo contrario. Muchísimas gracias al coronel retirado del Ejército Ecuatoriano, Mario Pazmiño Silva, exdirector de inteligencia de la Fuerza Terrestre. Buenas noches para usted. Muy buenas noches también. Gracias. Y al regresar a conclusiones, CNN tuvo acceso al lugar que mayor presión de ingresos irregulares de migrantes soporta de Chile. Las cámaras de esta cadena estuvieron en Colchane y les vamos a mostrar lo que vivimos, lo que vimos también en esta localidad fronteriza con Bolivia. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Chile Migración, numeral Conclu Chile Migración. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que es @José Manuel CNN. También pueden escribir el titular de este programa, que es Fernando del Rincón, a su cuenta, que es @soyfdelrincón. Chile vive una crisis de ingreso clandestino por el norte del país. Así lo ha reconocido el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El ministro informó que en lo que va del año han ingresado por esos pasos clandestinos unas 25.000 personas y también señaló que en estos momentos Chile tiene cerca de 1,5 millones de migrantes que estarían regularizados en su mayoría. El problema es que siguen llegando y a un ritmo que el sistema no es capaz de asimilar. Ante las numerosas críticas recibidas y tras los disturbios ocurridos en los últimos días en la ciudad de Iquique y las manifestaciones xenófobas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha ordenado nuevas medidas humanitarias y de seguridad para atajar la crisis. De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, se aumentará la seguridad en la frontera y para ello se instalarán más puntos de control y también de observación. Concretamente, en el sector de Colchane se van a duplicar. Con este objetivo se va a trasladar a la zona un campamento para alojar a unos 50 efectivos policiales y también se desplazarán más soldados. Se enviarán además vehículos satelitales a la frontera que proveerán imágenes en tiempo real a la capital del país. Y se designaron 3 nuevos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones para Arica, Tarapacá y Antofagasta. En lo que se refiere a medidas humanitarias, los migrantes serán entrevistados a su llegada.
Se instalarán centros de acogida gestionados junto con UNICEF. Y también habrá albergues temporales en Colchane. Se va a facilitar también el alojamiento en hostales. Y se anunció la creación de un centro de estadía sanitaria transitoria en Iquique para atender a los migrantes que requieren cuarentena y también evaluaciones médicas. En la misma conferencia de prensa en la que se anunciaron estas medidas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la política del gobierno y aseguró que estamos ante un problema de larga data. Así lo dijo. Hay muchos que hoy apuntan con el dedo, hay muchos que hoy dicen que este gobierno no se ha preocupado, pero perdón, estamos hablando de décadas en los cuales nadie logró prever en ese momento cuál era la situación migratoria a la cual se estaba exponiendo Chile justamente por esta nueva relación que existía entre Chile, por supuesto, y los países fronterizos y países también más lejanos. Bueno, no son décadas precisamente, ministro Delgado, hay que decirlo, son pocos años porque la migración venezolana comenzó hace pocos años junto con la población haitiana que empezó a llegar y hoy día hay más de 200.000. Permítame la corrección si usted así lo prefiere, pero en los últimos días miles de personas han ingresado a Chile de forma irregular. Se trata fundamentalmente de venezolanos que entran por el sector de Colchane, como lo hemos revisado estos días en este programa, y que luego se desplazan a zonas urbanas como Iquique o también Antofagasta. Mi compañero Christopher Ulloa ha estado al frente de esta cobertura y este miércoles se desplazó hasta Colchane para comprobar de primera mano cuál es la situación y también pudo hablar con familias venezolanas. Este es su reporte. Nos encontramos en el pueblo de Colchane. Hasta este lugar han llegado cientos de migrantes en las últimas semanas, la mayoría provenientes de Venezuela, pero también de otros países, como ya hemos venido reporteando en los últimos días. Y precisamente acá estamos con la familia de Ángel. Él es un hombre que viene precisamente de Venezuela, llegó hasta acá con su familia y queremos preguntarle a él y a todos ustedes, Ángel, primero, ¿cómo están ustedes y cómo ha sido esta travesía finalmente para llegar hasta acá, hasta Colchane? Fuerte, agotados, son días que uno sabe cuándo comienza, no sabe cómo termina ni cuándo termina. No tener comida para darle a los niños, no tener agua para darle a los niños. Acá en Colchane particularmente hay pocas bodegas, pocas tiendas y donde se consigue es muy caro. Entonces eso dificulta, ¿no?, a todos. Entre todos como venezolanos, como compatriotas, nos apoyamos y nos ayudamos, nos damos agua, pero falta mucha ayuda. ¿Cómo ha sido el viaje, la caminata y finalmente el trayecto hasta acá? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se han tratado de mantener? Realmente es súper difícil, pues, porque uno estando con niños, ya si para uno es difícil, imagínense para ellos. El frío, el correr, la trocha, todo esto, y además que es súper largo el viaje, imagínense, de Venezuela para acá. Pero bueno, ya gracias a Dios hoy pudimos acceder y esperemos que ya hoy, después de 3, casi 4 días, nos podamos ir. Y ahora, hasta ahora, la ruta más o menos, ¿cuál es? ¿Quieren llegar hasta Santiago? ¿Quieren llegar hasta otra ciudad? ¿Qué es más o menos lo que tienen pensado? Toda nuestra familia tiene como destino Santiago. Ya tenemos dónde llegar, dónde hospedarnos. Tenemos todo listo, pues. Ese es nuestro destino. Y también preguntarle acá, veo una mamá, andamos con una pequeñita, muy pequeña. ¿Cómo ha sido también para ti como madre venir con tu pequeña? Me imagino que ha sido muy difícil. No ha sido nada fácil. Hemos tenido un apoyo de unas monjitas cerca acá en una iglesia, donde ahí nos pudimos refugiar en 2 noches. Y ellas, bueno, sí nos dieron buen trato. Nos ofrecían un chocolate caliente por las noches, pero sin embargo hay una posta cerca, al lado, donde ayer mi primo sufrió un accidente, estaba ahogándose, le dio una hemorragia y allí no lo querían atender. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales nosotros hoy decidimos ya tomar como motivo de salir y que ya hoy sea el día en que tengamos que irnos de acá, porque no podemos pasar otra noche más acá. Es difícil, con niños es muy difícil. Es una situación muy difícil y también lo que hemos venido reporteando en todos estos días. Hay muchos niños, muchos muy pequeños y quiero conversar contigo, si es que se puede. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Paola, oye Paola, cuéntame, me imagino que ha sido también muy duro, muy difícil. ¿Cómo te lo has tomado tú? ¿Cómo lo has sobrellevado? Muy cansado porque hay que correr y aquí uno se ahoga porque estamos en una altura muy alta. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que si corres mucho te cansas? Sí,
por eso no corro mucho. No tienes que correr, tienes que caminar despacito. Ajá, exactamente. Sí. Analizo el tema con mi próximo invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Renzo Trisotti, diputado del Partido Unión Demócrata Independiente, UDI, partido opositor chileno, partido del gobierno de Chile. Diputado Trisotti, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Manuel. Diputado, todo indica que la migración seguirá aumentando y la ley actual deja varios vacíos respecto a los inmigrantes ilegales cuya presencia en la vía pública comienza a ser muy incómoda para residentes de ciudades, de localidades como Colchane. ¿La solución necesariamente pasa por donde ha anunciado el gobierno o se requiere todavía más? A ver, lo primero, aclarar de que efectivamente estamos en una crisis migratoria que tiene como su epicentro la región de Tarapacá y específicamente la capital, que es nuestra ciudad de Iquique. Esta es una ciudad pequeña de un poco más de 300.000 habitantes, una ciudad que es una mezcla entre pampa y mar, donde históricamente hemos recibido miles de migrantes a lo largo de nuestra historia, pero efectivamente las capacidades de nuestra ciudad se han visto absolutamente sobrepasadas en el último tiempo con la afectación de la calidad de vida de nuestros habitantes, lo que ha motivado esta marcha. Lo importante es que hoy día tenemos al gobierno que ha asumido que estamos en una crisis migratoria, que ha comenzado, a mi juicio, de manera tardía a implementar una serie de medidas que han sido anunciadas por el ministro del Interior y que tú enunciabas hace unos minutos atrás. Pero hoy día, a nuestro juicio, tiene que ir de la mano, por supuesto, con ayuda humanitaria, pero creo que es clave el mayor control fronterizo. Cuando uno ve que la solución en Venezuela no se ve a la vista, en el sentido de que se mantiene el régimen de Nicolás Maduro, que es la principal causa de por qué estas personas se están moviendo por los distintos países de Sudamérica, sabemos que esto no va a parar. Por lo tanto, hoy día la generosidad que siempre ha tenido el Estado de Chile tiene ciertos límites que están determinados por nuestras capacidades. Nuestro pueblo siempre ha aceptado, ha cobijado a miles de personas que vienen de otras latitudes, pero claramente esto está comenzando a afectar a nuestra región de Tarapacá. Y esa creo que ha sido la principal razón de por qué se realizó esta marcha el fin de semana, con un término lamentable, con que 10 personas desadaptadas terminan quemando las pertenencias, cosa que por supuesto es inaceptable. Por supuesto es condenable, pero también parece que hay una falta de lectura, diputado, porque obviamente que la migración venezolana uno la ve y si uno la analiza mínimamente con los estudios que hay en todo el mundo, uno se da cuenta que sigue y sigue y que durante la pandemia siguió. Y no solo la venezolana, la haitiana. Usted ha visto recientemente los miles de haitianos que llegaron al puente internacional de Texas. Entonces sabemos que por supuesto que van a seguir llegando más haitianos a Chile de los 200 y pico mil que hoy día existen en el país. Tercer lugar, están llegando también gente de otros países, colombianos, gente de otras latitudes. ¿Por qué? Porque la pandemia ha producido hambre y miseria en América Latina y porque por razones obvias los inmigrantes se van a los países donde ocurren dos cosas. Número uno, hay mayores oportunidades laborales y segundo, donde hay menores barreras de entrada desde el punto de vista migratorio y Chile cuenta con esas dos, características. Entonces, parece que ha habido una falta de lectura muy importante del gobierno respecto a esto y que las medidas, como usted ha señalado, claro, pueden ser importantes, pero son tardías. Yo concuerdo contigo, yo creo que esta ecuación es la que en definitiva hace hoy día dejar tu país, dejar tu familia, dejar tu origen y aventurarte a caminar en circunstancias muy dramáticas, en muchos casos a países que tú aspiras a tener una mejor oportunidad de vida. Y frente a esto, a ver, esto para los que somos de esta región, y pese a yo ser un diputado oficialista, esto lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo atrás. En el mes de enero y febrero tuvimos una grave crisis migratoria, donde en enero entraron más de 4.000 personas, en febrero 3.000, y ahí se idea un plan Colchane, pero que claramente no funciona. Yo siempre he dicho, los planes tienen que estar en constante evaluación. Acá yo concuerdo que las medidas, más bien nuestro gobierno no ha sido proactivo. Yo creo que aquí se subestimó
la envergadura y el número de personas que eventualmente podían ingresar. Hoy día nos estamos enfrentando a una situación muy dramática en nuestra región de Tarapacá, que ha motivado estas marchas masivas. Y pese a que nosotros, como les decía antes, somos una ciudad, zona franca, puerta, muy cosmopolita a lo largo de nuestra historia, siempre hemos tenido una gran cantidad de migrantes. Somos, de hecho, la región en nuestro país que porcentualmente tiene una mayor población migratoria. Sí, diputado, toda la razón, pero usted no puede comparar. Yo soy chileno, conozco Iquique. ¿Ha habido una población migrante? Sí, pero las poblaciones migrantes siempre han sido minoritarias, no en este punto de flujo de migrantes que estamos viendo hoy día. Se me acaba el tiempo, pero por favor le quiero hacer una pregunta y le pido una respuesta breve. En medio de esta campaña electoral, ¿se requiere un debate más sincero respecto a limitar la migración? Y digo limitar, ¿por qué razón? Porque en algún momento el Estado de Chile, digamos, y las ciudades respectivas no van a dar abasto, y no solamente, digamos, el hecho de que el sistema, digamos, no el sistema, sino que no van a haber trabajos para los inmigrantes, las ciudades no van a dar abasto. Estamos muy cerca, y lo ha reconocido el ministro del Interior, de ese punto. Entonces, ¿no le parece a usted que en medio de esta campaña electoral se requiere un debate mucho más serio y responsable sobre cómo limitar la migración para que Chile sea un país viable? Absolutamente, José Manuel. Claramente los candidatos presidenciales han tenido que quizás cambiar su agenda y comenzar a hablar de este tema. Hay que recordar que después de casi 40 años este país tiene una nueva ley migratoria que todavía no puede ser utilizada, toda vez que falta un reglamento, se esperan todavía algunos meses, pero yo espero que aquí cada uno de los candidatos presidenciales pueda tener propuestas concretas. Vamos desde candidatos de izquierda que plantean el derecho a migrar y con fronteras prácticamente abiertas, algunos que creemos que aquí tiene que haber un mayor control fronterizo. El Estado de Chile debe de siempre mantener su legítimo derecho a poder definir quién ingresa a nuestro país y por supuesto también con medidas de carácter humanitario. La situación está siendo muy compleja. A mi juicio, la reacción del gobierno ha sido tardía, pero sabemos que esto, mientras se mantenga el régimen de Maduro en Venezuela, va a mantenerse. Por tanto, aquí tenemos que tener una proyección y sobre todo una política muy clara de qué es lo que va a ocurrir en nuestro país, porque de lo contrario, la situación puede ser muy compleja. La generosidad de nuestro país tiene ciertos límites que están determinados por nuestras capacidades. Gracias, diputado Trisotti. Solamente volver a insistir que no solamente se trata de la emigración venezolana con el problema político y social que existe en Venezuela, sino que también el problema de la pandemia que ha traído hambre y miseria a toda América Latina. Debo decir a esta hora de la noche que hemos tratado de buscar al ministro del Interior para invitarlo a este programa. Las puertas están abiertas, estamos esperando a ver si es que el ministro nos da una entrevista para poder profundizar sobre estos temas, pero por mientras hemos tenido al diputado Renzo Trisotti, que nos ha acompañado en el día de hoy, diputado por el Partido Unión Demócrata Independiente, UDI. Gracias, diputado. Buenas noches, que le vaya bien. Chao, muchas gracias, José Manuel, aquí desde la ciudad de Iquique, en Chile. Gracias. Un abrazo. Y después de la pausa, las impresionantes imágenes y las peligrosas escenas que deja la erupción del volcán Cumbre Vieja en Isla de La Palma, en España. La lava ya llegó al mar. En España, la lava del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ya llegó al mar, lo que obliga a los equipos de emergencia a pedirle a la población que permanezca en sus casas. Desde La Palma, Pau Mosquera amplía con el siguiente informe. En el 11º día de actividad volcánica, el volcán de Cumbre Vieja ha continuado regalando unas imágenes tan atractivas e hipnotizantes como peligrosas. Este miércoles mantiene su actividad eruptiva de forma muy intensa, tal como nos muestran las bocas que se encuentran a nuestras espaldas, a escasos 3 kilómetros de distancia. De ahí emana gran cantidad de piroclastos, material volcánico, pero sobre todo lava. Lava que en las últimas horas ha conseguido hacerse vía hasta el mar. Ha sido a través de la playa de Los Guirres, localizado en el municipio de Tazacorte, donde finalmente ha conseguido
cincelar ese camino para llegar al Océano Atlántico. Hemos visto a lo largo de este miércoles cómo de forma incesante la roca incandescente iba cayendo en cascada desde un acantilado de cerca de 100 metros de altura hasta chocar con el mar. Es en ese momento cuando se producía un efecto que ha marcado las imágenes que hemos registrado a lo largo de esta jornada. Esas imágenes de bloques de humo blanco resultado del choque térmico de ambos elementos, porque la lava se encuentra a más de 1000 grados centígrados antes de tocar el agua, mientras que el mar está a una temperatura cercana a 20 grados. Es por eso que en ese momento de encuentro, pues del choque térmico, se produce una reacción química de la que emana vapor de agua, y dentro de este vapor se encuentra además también ácido clorhídrico y pequeñas partículas de vidrio volcánico, un material sin duda muy nocivo para la salud, sobre todo si se inhala, ya que cuando se respira podría cristalizar dentro de los pulmones y obstruir las vías aéreas. Pero como fuere, este fenómeno está causando mucho interés porque según continúa llegando la lava al mar, se va solidificando, con lo que se está ganando terreno al propio mar, al propio océano. Según informaban las autoridades, en las primeras horas de llegada de lava al océano se había ya generado un depósito de 50 metros de lava de altura. En total está formando además un delta, con lo que se espera que toda esta lava esté amplificando esta parte de la isla por donde termina de desembocar. Y mientras tanto, el gobierno del Cabildo de La Palma, así como el gobierno de todo el archipiélago y el gobierno central, se mantienen muy atentos a cómo evoluciona este fenómeno, porque tal y como reconocen es totalmente impredecible y no consiguen ponerle una fecha de fin. Por el momento reconocen que la actividad de este volcán no está estabilizada y por lo tanto escapa a cualquier control, con lo que por ahora lo único que pueden hacer es seguir monitoreando cómo se mantiene, cómo sigue su actividad, para entonces intentar reducir cualquier riesgo sobre la población. Para CNN, Pau Mosquera, La Palma, España. Vamos a la pausa. Cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos, son deportados diariamente por la frontera entre México y Guatemala. CNN siguió la ruta de uno de los autobuses que traslada a estas personas, entre ellas mujeres y niños, hacia el puesto fronterizo El Ceibo. El reportaje en instantes. Cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos, son deportados diariamente por la frontera entre México y Guatemala. CNN siguió la ruta de uno de los autobuses que traslada a estas personas, entre ellas mujeres y niños, hacia el puesto fronterizo El Ceibo. Y nuestro compañero Rey Rodríguez nos tiene todos los detalles en el siguiente reporte. Esto es lo que está ocurriendo todos los días en El Ceibo, un puesto en la frontera entre México y Guatemala por el que están siendo deportados cientos de migrantes, en su mayoría centroamericanos. Llegan a este lugar en autobuses escoltados por la Guardia Nacional de México, mientras que del otro lado son recibidos por autoridades migratorias de Guatemala para luego ser trasladados otra vez al interior de ese país. Pudimos estar en uno de estos autobuses y escuchar cuando las autoridades les informaban que serían llevados a Corinto, en la frontera con Honduras. El viaje aproximadamente dura 10 horas para llegar a la frontera Corinto. Allí ustedes podrán estar para que mañana temprano básicamente tomen una decisión para volver a su lugar. Las autoridades migratorias de Guatemala aseguran que desde el 22 de agosto hasta el 27 de septiembre fueron deportados por ese puesto fronterizo 10.254 inmigrantes de diferentes nacionalidades, en su mayoría hondureños. Los tuvieron 6 días en las hieleras. Este inmigrante hondureño, que no quiso revelar su identidad por cuestiones de seguridad, cuenta cómo llegó a México después de ser expulsado de Estados Unidos. Mi molestia es que los engañaron, dijeron que iban por de nuestras familias, los pidieron dirección, el número de teléfono de donde viven nuestras familias y los dijeron que íbamos para allá y los montaron en un avión y los vinieron a dejar aquí a Villahermosa. Entonces, las cosas no se hacen así.
Otros cuentan que fueron deportados tras ser detenidos por estar de manera irregular en territorio mexicano. Las autoridades de Guatemala señalan que algunos de estos inmigrantes llegan al Ceibo enfermos, descalzos y hambrientos. Hay personas que vienen a veces mal, vienen con fiebre, vienen con náusea, niños descalzos, vienen que no han recibido un plato de comida en el lado de México, ¿verdad? Entonces ellos nos han expuesto que a veces no les dan todo un día sin comer en México. El flujo migratorio por esta parte de la frontera sur mexicana es continuo, aunque en ocasiones resulta difícil contabilizarlo. Estamos viendo cómo se ha exacerbado el drama humano en el tema migratorio, pero además en el caso de El Salvador no tenemos información precisa sobre los datos del flujo migratorio. Las autoridades mexicanas dijeron a CNN que estas personas son deportadas por no acreditar su condición regular en el país y que la ley les permite hacer este tipo de retorno, aunque no comentaron nada sobre las condiciones en las que llegan a la frontera con Guatemala. Ahora hay un buen ambiente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que la única salida para solucionar el problema es combatiendo las causas que generan esos flujos mediante un plan de inversión en los países de origen. Incluso el pasado miércoles fue más duro y llamó a Estados Unidos a pasar de las palabras a la acción. Primero había el compromiso de que iban a invertir 4,000 millones, 2,000 para Centroamérica y 2,000 para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo. Me hubiese yo cansado, ¿eh? No ha llegado nada. Nada. Entonces ya basta de discurso. Ya hace falta la acción. Pero por ahora esos planes no se concretan, por lo que muchos de estos inmigrantes en la frontera sur mexicana piden de manera desesperada que cesen las deportaciones a sus países de origen, donde los espera, dicen, una vida sin futuro, tanto para ellos como para sus hijos. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Hasta aquí conclusiones, gracias. Buenas noches.